Cuando éramos chicos cantábamos a veces este canto. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Lo cantábamos mejor que ahora, al menos sonaba mejor con una voz más clara, más firme. Está en base a Efesios 4:5. Es un hermoso canto que nos recuerda la unidad de la fe que todos los cristianos tenemos, de la fe verdadera en Jesucristo. Nosotros acabamos de tener la misa del oratorio, que es el sábado por la tarde, del oratorio San José de Gaza, con los niños y adolescentes. Y como es la primera misa de domingo, proclamamos y predicamos sobre el Evangelio del domingo. Y este domingo es el Evangelio hermosísimo que se encuentra en San Mateo, cuando nuestro Señor le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y uno responde San Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros los profetas, todos cerrados, todos svaliati. Y le pregunta a los apóstoles: ¿y vosotros? ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? Que yo sea. Y Simón Pedro responde: tú eres el Mesías, tú eres el Mesías, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice una bienaventuranza. El otro día recordábamos la importancia de la bienaventuranza como programa espiritual y cómo nuestro Señor dice: bienaventurados, benditos, felices, alegres, quien que sea pobre de espíritu, puro de corazón, quien construya la paz, etc. Hoy le dice a Pedro una sola vez, y le dice a él: bienaventurado tú, feliz tú, alegre tú, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, cuando lo confundieron con San Juan Bautista o con otro gran profeta, no dijo: qué bien, bueno, al menos la gente piensa que soy una buena persona, que vine a hacer el bien. Sí, que vine del cielo, que vine a hacer el bien, una buena persona. Jesús solamente dice: bienaventurado, feliz, como respuesta a la declaración de fe del apóstol San Pedro. Y es más, nuestro Señor, quien le cambia el nombre a Simón, Simón hijo de Jonás, y lo nombra Pedro, piedra, y dice que sobre esa piedra va a edificar su iglesia. Hay un montón de interpretaciones rarísimas a lo largo de la historia, como Jesús estaba hablando incluso de una piedra, ¿no? Una piedra concreta que estaría ahí al lado, o lo que sea. No tiene sentido más que el sentido católico que le han dado los santos padres, los padres de la iglesia y los santos de todos los tiempos. Él se llamaba Simón, hijo de Jonás, y Jesús le dijo: vos te vas a llamar piedra, y sobre esta piedra que eres tú, que te has convertido gracias a la fe verdadera, a esa verdad firmísima que mi Padre te ha revelado, te ha dado, te ha concedido, sobre esa confesión de fe yo voy a construir mi iglesia, ya que la iglesia es una, en diferentes manifestaciones, diferentes tradiciones, pero es una que está guiada justamente por el mismo piedra, por el mismo Simón Pedro, que hoy se llama León XIV. Y bueno, y reflexionamos y hablábamos a los niños que le íbamos a pedir y íbamos a trabajar en nuestra vida, pero pedirle primero la gracia de Dios, primero para permanecer firmes en la fe verdadera, defendiendo a Jesucristo, Hijo de Dios vivo, contra todos los ataques que sufre y que va a seguir sufriendo a lo largo de la historia, porque en definitiva el único personaje que divide a la humanidad con él o contra de él, en definitiva es, en resumidas cuentas, es Jesucristo, el que rompió el molde, porque se sale de todos los parámetros. No es poesía su vida, aunque es verdaderamente armónica y hermosísima. No es algo ilusorio, no son cuentos, es historia.
Dios entró en la historia de la humanidad, se hizo Él mismo carne para morir en la cruz, resucitar, fundar su iglesia, darnos la vida eterna. Entonces le dijimos a los niños y compartimos con ellos y con los más grandes también estas tres cosas. La primera es ser fiel, permanecer fiel y pedir la gracia de permanecer fiel a la fe cristiana, la fe católica sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, creer, reconocer que Jesucristo creó una iglesia guiada hoy por el sucesor de San Pedro, el Papa León XIV, y rezar y trabajar por la unidad de los cristianos. Yo entiendo muchas veces la sensibilidad, a veces exacerbada, pero la sensibilidad que le tienen muchos cristianos contra la palabra ecumenismo. Y entiendo, a veces exacerbada porque algunos ni siquiera entienden que se puede dar un ecumenismo verdadero, bueno. Pero al mismo tiempo entiendo la reacción de muchos porque, y pongo el ejemplo, cuando nosotros éramos chicos y cantábamos ese canto, mucho se hablaba de ecumenismo. Y muchos lo entendían bien y muchos otros no. A veces era más para dividir que para unir. A veces usaba la palabra ecumenismo no como lo quiere la Iglesia, la unión en la verdad, en la verdadera fe, en la caridad, pidiendo, rogando y trabajando para que todos los cristianos demos testimonio de esa fe y creamos en lo mismo, tengamos el depósito pleno de fe y por lo tanto de verdad, sino para dividir, para que sea como si fuese la Iglesia Católica una suerte de sincretismo, ¿no? Todo va bien, y no es así. El verdadero ecumenismo no es así. El verdadero ecumenismo se basa en el mismo deseo y oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que todos sean uno, que todos sean uno, que aquellos que creyeron en mí sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Ese era el segundo punto, es decir, y más acá, donde no es un modo de decir, la realidad de las misiones católicas en Medio Oriente son verdaderamente ecuménicas. Se trabajan con las otras denominaciones eclesiales, con las otras iglesias, y eso no es negando ninguna verdad de fe, que Dios nos conserve el hecho de trabajar siempre con gran sabiduría, gran prudencia, gran amor, gran caridad, pero es una realidad en las mismas familias de todo Medio Oriente. La realidad es que el ecumenismo es algo de todos los días. Y en tercer lugar, el testimoniar la fe, testimoniar con la enseñanza, claramente y con obras de caridad. Y en eso también nos comprometimos a buscar, a ver, iniciativa. Incluso le pregunté a los más chiquitos, anda a saber lo que han entendido. No, pero después igual están los catequistas que me ayudan a expresárselo mejor. ¿Qué vamos a hacer como comunidad cristiana para testimoniar nuestra fe a través de obras de caridad, de misericordia? Nosotros estamos en guerra y no tenemos que cerrarnos. En ningún lugar tenemos que cerrarnos nosotros mismos. Siempre hay necesidad, pero la caridad no se cierra en sí mismo. La caridad nos mueve a servir al otro, a amar al otro. La fe nos mueve a amar al otro. Tanto es así que incluso a aquel que no nos quisiese o que no nos quiera, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, dale de beber, rezar por todos, rezar por quien te persigue, ayudar absolutamente a todos, ser como Jesucristo, que es Dios encarnado, como el Padre Celestial, que hace brillar el sol sobre buenos y malos, que hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Nosotros sin mérito propio, pero en base a nuestra fe, esperanza y caridad cristianas, queremos dar testimonio de Jesucristo. Nosotros estamos bien, con muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, gracias a Dios. Y bueno, sigamos rezando por paz. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Muy feliz día de María Reina. Chao.